grabar y posicionar en la mente de un consumidor, ¿sí? A grandes rasgos, pues esta sería la introducción de las 4 etapas que nosotros debemos de desarrollar y vamos a ir viendo cada una de ellas detenidamente. Vamos a empezar con la principal, la más importante y a la que tenemos que prestar más atención, que es el tema de la segmentación de mercado. Una segmentación de mercados, ¿qué es? Consiste en dividir un mercado en segmentos más pequeños de compradores con diferentes necesidades, características, comportamientos que pueden requerir estrategias o mezclas de marketing diferenciadas. Lo que habíamos visto. Del universo, nosotros vamos a clasificar, ¿sí? Según características en común, a diferentes subconjuntos de consumidores, de posibles consumidores, a los cuales nosotros, según las características de la empresa, pudiésemos atender. Luego tenemos la selección del mercado meta, que les había mencionado, consiste en la evaluación del atractivo de cada segmento de mercado y elegir uno o más para que nosotros podamos atenderlos y desarrollar estrategias para cada uno de ellos. En la diferenciación implica diferenciar la oferta de mercado de la empresa para crear valor superior para un cliente. Es decir, de todos los productos en el mercado que son similares, es decir, A, B, C, ¿qué es lo que yo voy a hacer de forma diferente, de forma diferenciada, de forma única, que va a sumar valor para mi cliente, que va a ser difícil de imitar, que va a agregar un plus, un valor adicional, una percepción distintiva para el consumidor? Debe ser algo sumamente trabajado, algo pensado para que nosotros posteriormente pues trabajemos en posicionarlo, que es precisamente la última característica, que consiste en organizar una oferta de mercado para ocupar un lugar claro, distintivo y deseable en relación con los productos competidores en las mentes de los consumidores meta, ¿sí? Aquí el objetivo o la meta principal es poder estar en el top of mind del consumidor, es decir, que nosotros seamos la primera marca o estemos dentro de las primeras 3 marcas que el consumidor menciona al hacerle la referencia de un producto, de un artículo, de una clasificación. Sí, si nosotros pues estamos dentro de esas primeras 3 menciones, pues definitivamente pues ya es un resultado bastante bueno. Quiere decir que nosotros hemos trabajado de manera adecuada nuestra estrategia de posicionamiento. Es algo que se logra a largo plazo y que requiere de varias acciones pequeñas y constantes durante cierto periodo de tiempo para poder llegar a obtener estos resultados. Y vamos a empezar con la primera, que es la segmentación de mercados. Les había mencionado que es dividir los mercados grandes y heterogéneos en segmentos más pequeños y homogéneos a los cuales se pueda llegar de una manera más eficiente y eficaz con productos y servicios que coinciden con las necesidades de este grupo de consumidores. Y aquí tenemos la primera división. Esta es la primera parte de nuestro universo, el primer subconjunto que nosotros vamos a tener podría ser el primero, que son los mercados de consumo, el segundo, que son los mercados empresariales, y el tercero, que son los mercados internacionales, ¿sí? En los mercados de consumo me estoy refiriendo a que yo voy a llegar al consumidor final. Todos mis esfuerzos van a llegar a la persona que hace uso final del producto, es decir, la persona que se come la hamburguesa, la persona que destapa la bebida y se la toma, la persona que compra el abrigo y se lo pone, lo usa, a la persona que le cortan el cabello, a la persona que le dan el masaje, a la persona que le dan la tarjeta, ¿sí? Ese es un mercado de consumo porque el consumidor final, la última persona que adquiere el producto, va a hacer uso del mismo. El mercado empresarial se refiere cuando
nosotros vamos a ofrecer ciertos artículos hacia una industria, pero esta industria no lo va a trasladar a un consumidor final, sino que lo va a utilizar dentro de su misma industria para ser transformada, para ser parte de un proceso que podría terminar en un artículo diferente. Por ejemplo, si estamos hablando de una gaseosa, ¿sí? De una embotelladora, por ejemplo, perdón, una constructora, el mercado empresarial serían todas aquellas empresas que le brindan, por ejemplo, eh, el cemento, la maquinaria, eh, todos esos productos que van a formar parte del proceso y que estos los van a transformar y los van a ya colocar a la venta a un mercado de consumo, ¿sí? Va a pasar un proceso de transformación o va a ser utilizado dentro de ese proceso de transformación, ¿sí? Luego tenemos los mercados internacionales. Se refiere a traspasar fronteras. Es poder enfocarnos a la exportación de ciertos artículos, pero que nosotros tenemos que considerar cuáles son las condiciones del país de destino. A condiciones me refiero no solo a aspectos culturales del consumidor final, es decir, conocer cuáles son sus costumbres, tradiciones, formas de uso, sino también a la condición política del país, al tipo de cambio, a la moneda, algún factor económico que nos pueda dificultar la exportación, eh, aquellos elementos adicionales que nosotros debemos de estudiar previo a nosotros poder llevar este producto hacia esos países de destino. Entonces aquí tenemos la primera clasificación. Nosotros tenemos que tener claro, bueno, el producto, sea cual sea el que yo estoy ofreciendo, quién lo va a consumir. Una persona individual, una empresa o se va a ir al exterior. ¿De acuerdo? Sí, sí. Ok. Vamos a empezar a seguir subdividiendo nuestros conjuntos y ahora vamos a hablar de la segmentación de los mercados de consumo. Dentro de los mercados de consumo, que ya dijimos que van al consumidor final, debemos de clasificarlos por 4 variables. ¿Cuáles son estas variables? Son las variables geográficas, demográficas y conductuales. Nos estamos refiriendo a dónde está ubicada la persona, cuáles son las características de la persona, su estilo de vida y sus comportamientos ante la compra, su experiencia con el producto, cómo responde ante ciertas situaciones. Ese tipo de clasificación es la que nosotros vamos a ver con estas 4 variables y las vamos a desglosar una por una. La primera nos vamos a referir a las variables geográficas. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a subdividir el mercado en unidades geográficas como el país al que nosotros estamos atendiendo, la región en donde se encuentra este país, la ciudad, es decir, si nosotros nos vamos a enfocar al país completo o vamos a atender las principales ciudades, ciertas áreas, ciertas zonas, específicamente donde es que nosotros vamos a comercializar el producto y también vamos a considerar el clima. En algunos casos, pues el clima sí puede ser un determinante específico dentro de nuestra segmentación porque puede ser de que sea importante si nosotros somos un producto de invierno, somos un producto de verano, pues que tanto nos pueda a nosotros convenir el tema del clima, pues va a depender específicamente del producto que nosotros vamos a promover. Esa es la primera clasificación. Creo que es de las más sencillas, que no tiene pues mayor complicación. Ahora vamos a hablar de las demográficas. Las variables demográficas se refiere a dividir el mercado según características de la población. Y aquí nos vamos a ir deteniendo una por una y vamos a ir
revisándolas para que nos quede bien claro cómo nosotros tenemos que hacer esta segmentación. Y vamos a empezar con la edad, ¿sí? En el caso de la edad, lo ideal es que nosotros podamos dividir nuestros segmentos, nuestros conjuntos, por rangos cortos, rangos pequeños, y esto pues obviamente pues tiene un porqué de ser, ¿sí? Como sabemos, pues no es lo mismo poder ofrecer algo a un niño como es ofrecerle algo a un adolescente, a un adulto joven, a un adulto pues ya más maduro o a una persona pues de la tercera edad o pues ya con más años, ¿sí? Cada etapa de nuestras vidas está prescindida por ciertos entornos. Nosotros pasamos por un proceso de desarrollo físico, mental. Créanme, probablemente las preocupaciones que tenemos hoy en día no sean las mismas que nosotros teníamos hace 5 o 10 años y no digamos cuando éramos niños. Cuando uno es niño, pues uno tiene un pensamiento diferente, sus prioridades son otras, sus preocupaciones son otras, y ya en la vida adulta, pues uno se da cuenta que tiene más responsabilidades, tiene más procesos, entonces la edad es uno de los primeros atributos que nosotros debemos de analizar adecuadamente según las condiciones del ser humano y entendiendo de que cada edad uno pasa por un proceso y circunstancias diferentes, retos diferentes, ¿sí? Entonces, aquí en el tema de la edad, díganme si no es, bueno, díganme si es correcto o incorrecto que nosotros agrupemos a consumidores de 0 a 80 años o de 0 a 60 años. Sí, Juan Pablo. Licenciada, este punto es bastante importante. Yo recuerdo que lo estuve viendo cuando estaba en diversificado y sí es muy importante clasificarlo por edad, porque hay productos que son para niños, por ejemplo, los juguetes chiquititos que uno ve en los supermercados, pues una persona de 80 años pues no los va a utilizar. O los pañales también se segmentan porque hay tanto para personas de la tercera edad como para bebés o de diferentes edades, de diferentes meses. Entonces, en ese momento nosotros cómo podemos identificar en qué edades son los productos y para qué personas son óptimas. Y conforme el crecimiento de la persona va a tener diferente comportamiento. Entonces, a la hora de que nosotros lo segmentemos por edades, nos permite tener un conocimiento de qué producto le podemos llegar a cada tipo de generación y a cada tipo de edades, porque cada uno se comporta de diferente forma. Es correcto, Juan Pablo, tiene toda la razón y me agrada que concordemos en esa parte, porque es algo que necesitamos, cada punto, cada inciso lo tenemos que tener bien claro y lo tenemos que ir analizando, ¿sí? Entonces, vuelvo a la pregunta. Yo puedo clasificar dentro de mi conjunto demográfico por edad un rango de 0 a 60 años. ¿Cómo la pregunta? Perdón, licenciada. Dentro de mi Va, ok. Dentro de mi variable demográfica, el primer inciso, el primerito es la edad. Dentro de la edad, en mi segmentación, es válido que yo diga que me estoy enfocando o me estoy dirigiendo a toda aquella persona que esté dentro de un rango de edad de 0 a 60 años. Creo que depende mucho también hacer un segmento. Perdón, perdón. No escuché, solo escuché grande, pero David no lo escuché. No, bueno, es que todos levantaron la mano, pero yo me puse solo así. Tal vez alguien que levantó la mano antes. A ver, vamos. Licenciada, yo considero que dependiendo mucho del producto, así como lo que iba a comentar el compañero,
que sí se puede segmentar de personas de 0 a 60 años. Puede ser algo grande, pero también se puede realizar. Por ejemplo, los restaurantes, para mí podría ser un buen ejemplo, porque si nosotros lo tomamos, cuando uno va a un restaurante, hay menú para todo tipo de personas. Entonces está orientado, se está segmentando para personas, quiera que no, de niños pequeños hasta personas de la tercera edad. Obviamente cada producto es diferente, pero en general el restaurante está segmentado para todo tipo de personas, porque es un ambiente familiar. Entonces, en este aspecto yo considero que sí se podría. Ok, vamos con la respuesta de Juan Pablo. Después, Stephanie. En mi punto de vista, sí se puede si hacemos esa segmentación que usted explicaba. Entonces, por ejemplo, yo quiero vender un pan, ¿verdad? Ese es un producto para todo tipo de público de cualquier edad. Entonces, yo sí puedo pedirle en un estudio demográfico que haga un estudio para todas las edades con esa segmentación de 6 a 11 para saber qué opina cada uno de los segmentos en esa variable de edad. Ok, gracias, Stephanie. Vamos con Diana y después David. Creo que él estaba antes que yo, licenciada. Entonces David y después Diana. Gracias. No, creo que concuerdo ahí con lo que decía Estefan. Creo que sí se puede hacer un rango más amplio dependiendo del producto, porque incluso hay juegos de mesa que dicen de 0 a 100 años, pues lo hacen chistoso, obvio, pero hay ciertas cosas que dependiendo del producto se podría hacer un segmento así, ¿verdad? Vamos con Diana. Yo creo que no, porque el rango entre edades está demasiado grande. Y como estaban poniendo el ejemplo de, digamos, de un restaurante, los productos prácticamente uno sabe cuáles están enfocados a los niños, cuáles están enfocados a adolescentes y cuáles al adulto. Entonces, cada como que producto va independientemente de la edad, entonces no se podría hacer tan grande el intervalo de edades, y además es algo demográfico. Hay lugares en donde tienen más pronósticos de vida en otros lugares que en otros, entonces también eso afecta, siento yo, también unas cosas. Ok, muy bien. Y yo vi por ahí que Mildred también levantó la mano. Sí, licenciada, igual yo no creo que se pueda hacer de 0 a tal edad, por lo mismo que decía la compañera, porque tanto en los restaurantes, tanto en los lugares de jugar o en los, como decía el compañero Juan Pablo, de los pañales, la diferencia de niños y de adultos, o también en juguetes o accesorios o bolsas que son dirigidos para tales edades, como para niñas o adolescentes o personas ya mayores. Igual los juegos de niños son en diferentes edades. Creo que se tiene que dirigir la segmentación. Ok. Solamente licenciada. Gracias, Mildred. Vamos con Adriana. Gracias, licenciada. Yo considero que para un estudio no estudio de edad, perdón, pero para la división de edad dentro de la demografía tendría que ser rangos más cortos, porque y digamos que tengan algo más en común, porque al momento de hacer el estudio dentro de ese rango de edad de 0 a 60 años van a haber características muy puntuales dentro de un rango a otro, o sea, segmentos o divisiones que tengamos que evaluar dentro de ciertas edades. Entonces creo que tener un rango muy amplio no nos va a permitir evaluar otras características. Perfecto. Vamos nuevamente con Juan Pablo y vamos a ver cómo queda el debate. ¿Quién tiene la razón? Licenciadas, yo tal vez para reforzar un poco mi punto, es que yo me refiero, cuando di el ejemplo de un restaurante, me refiero a de que obviamente el restaurante tiene sus diferentes menús que van orientados a diferentes personas, tanto para niños, jóvenes, para personas mayores, pero en sí la idea de que haya un restaurante lo segmentan para que exista una convivencia familiar, un ambiente familiar donde varias personas... Permítame.
Entonces, considero que el restaurante se puede segmentar como en dos partes. La parte general, que sería la demográfica, que es de las edades, y ya después se va segmentando también dependiendo los comportamientos de las personas, como lo expliqué anteriormente. Pero en sí, a la hora de que uno va a Pollo Campero, por ejemplo, uno va en familia y van personas desde 1 año, 2 años, 15 años, 20 años, 25, 30 años, 60 años. Entonces yo considero que sí se puede segmentar dependiendo del giro comercial de la empresa. Gracias, licenciado. Gracias, Juan Pablo. Adrián. Perdón, licenciada, me quedé con la mano ahí levantada. Bueno, aquí tenemos varios puntos de vista. Todos tienen su análisis y todos pues comentaron, pero tenemos que llegar a un punto razonable y poder todos pues tener no la razón, sino que poder consensuar para que todos estemos claros de cómo, por qué de esto de la edad. Entonces, punto 1, pues yo les había mencionado que la edad para un ser humano representa varios estados de crecimiento, de pensamientos, de retos, de desarrollo, cambios físicos, mentales, profesionales. En todas las etapas de la vida, nosotros pues vamos pasando nuestros obstáculos, ¿sí? Los obstáculos de hace 10 años probablemente hoy en día los vemos pequeños, pero hace 10 años los veíamos gigantes porque estaban acorde a nuestro crecimiento y desarrollo físico y mental, ¿sí? Entonces, segmentar, no tenemos como un rango específico de que siempre tiene que ser de 0 a 2 y de 2 a 6, por ejemplo, hablando de niños. No hay un rango, una norma, una regla que a mí me diga, tiene que respetar este rango porque así es. No, va a depender de muchos factores. Dentro de esos factores están el producto o servicio que yo estoy ofreciendo, ¿sí? Y ustedes mencionaban unos ejemplos bien puntuales. Entonces, regresando a lo que hablábamos en la introducción, habíamos hablado de que el primer paso para nosotros trabajar la segmentación es del universo, o sea, de nuestro conjunto grande. Tenemos el 100% de las opciones y para el caso de la edad podríamos decir que el 100%, no sé, el promedio de vida en Guatemala debe ser 60, 70 años, ese es nuestro 100%. Pero nosotros debemos de segmentar y podemos tener varios subgrupos de edad, subconjuntos, ¿sí? Pero yo también les había mencionado que una empresa no solo se puede enfocar a una segmentación, podemos atender varios segmentos de clientes. Y hay muchas empresas, si no es que la mayoría, trabajan de esta manera, trabajan múltiples segmentaciones. ¿Por qué? Porque tienen carteras de productos, líneas de productos, marcas que van enfocados a diferentes segmentos y dentro de ellos puede estar incluida la edad. Juan Pablo decía un buen ejemplo, bueno, un restaurante. Un restaurante tiene una múltiple segmentación porque no solo va a atender a los niños, sino que también va a atender a los adultos y dependiendo del restaurante tal vez puede ser también a los jóvenes. Entonces va a tener un menú diferenciado para poder atender a estos grupos de consumidores, pero siempre estamos hablando de 3 segmentos diferentes, ¿sí? Entonces sí vamos a utilizar rangos. Entonces, regresando a mi pregunta, ¿por qué no es bueno o no es correcto que yo diga, bueno, yo voy a enfocar a un segmento que está abarcando las edades de 0 a 60 años o a 80, no me recuerdo cuánto dije? No es correcto porque ese rango de edad no lo voy a atender con un único producto, sino que ese rango de edad como empresa yo lo voy a atender probablemente con 10, 20 o 30 productos en algunos casos, porque voy a hacer productos específicos para diferentes rangos de edad. Entonces tengo una múltiple segmentación, ¿sí? Entonces lo correcto es de que yo
atienda rangos específicos y no un rango tan grande. Y eso también se los puedo ejemplificar de manera de la comunicación. ¿Cómo me dirijo yo a un segmento tan variado en edad? Es decir, ¿cómo voy a hacer un anuncio que le guste al abuelito y que le guste al adulto y que le guste al joven y que le guste al adolescente y que le guste al niño y que le guste al bebé? O sea, aquí estamos hablando de diferentes formas en cómo nos vamos a comunicar con cada uno de ellos, ¿sí? Y también para que esto quede claro, tenía un ejemplo que yo mencionaba en la clase anterior, que me hicieron un comentario hace muchos años cuando estábamos hablando de este tema y a mí me quedó muy grabado porque era una buena manera de aclarar este punto. Estábamos trabajando una segmentación, ya estábamos haciendo un ejercicio de este tema y yo les había llevado unas galletas chiqui a los jóvenes para que hicieran la segmentación. Bueno, esta es la galleta chiqui y esta es la segmentación que ustedes necesito me realicen. Y discutiendo en el grupo me decían, no estaban de acuerdo porque había un compañero que decía que había que incluir a las personas adultas de la tercera edad porque él decía que su abuelita era fanática de las galletas chiqui. Mire, licenciada, mi abuela ama las galletas chiqui, ella nos pide galletas, ella siempre las compra, ella siempre las consume, entonces tenemos que agregar un rango de edad de, no me recuerdo cuántos años tenía la abuelita, tal vez, no sé, unos 60 años, 70. Tenemos que agregar a este rango de edad porque mi abuelita es consumidora, entonces ella forma parte del segmento y la tenemos que incluir para nosotros ir aterrizando nuestras ideas. ¿Creen que es correcto o no es correcto? ¿Creen que es válido o no es válido? Sí, es válido. Sí, es válido, licenciada. Sí, sí es válido. ¿Por qué? Pienso que por lo que mencionó usted, que las galletas chiqui, por un tema generacional, ¿verdad? No son como una tendencia actual, sino que ya vienen de hace tiempo. Gracias, Dani. Mildred. Sí, licenciada, las galletas chiquis, pues como se ha mencionado, mucho antes venía y desde ahí sí que desde el más pequeño hasta el más grande, a lo escuchar chocolate por arriba, chocolate por abajo, la que se llamaba chiqui, ¿verdad? Entonces sí como que era un poquito más llamativa. Entonces ahí sí considero que sí era la segmentación desde 0 a la edad más alta, ¿verdad? Por eso mismo, licenciada. Ok. Después no vi quién levantó. Diana, o Stephanie, o David, Juan Pablo. No sé. Los voy mencionando como me aparecen a mí en el orden. David. Sí, yo creo que esto lo vimos en algún momento, precisamente haciendo como que la organización hablando de la penetración del mercado y justamente hablando de la división de qué, de mercado, clientes, que teníamos que clasificar el tipo de cliente y no el producto ni el mercado. Y por ejemplo, o sea, vamos a tener una clasificación de tipo A, B y C de clientes, donde A son clientes que representan a la empresa en un volumen, que representan a la empresa en un volumen alto, B son los que tienen menor porcentaje, pero son constantes, y por último los tipos C, que tienen un volumen menor, pero son esporádicos, pero siempre es importante tener como que una división para atender este tipo de clientes. Gracias, David. Vamos con Diana. Yo siento que eso también va independientemente de los gustos de las personas, porque, digamos, a mí me pasa que mi abuelita, ella ya no come galletas, pero siempre le pide a mi mamá galletas, y por el simple hecho de que sabe que a mi hermana y a mí nos gustan, entonces hace que mi mamá compre galletas, pero no para ella, sino para darnos a nosotros que somos sus nietas. Pero también tengo el caso de que mi otra abuela sí consume galletas, pero porque ella desde chiquita le ha gustado ese tipo de galletas. Entonces siento que eso también depende del gusto y de la necesidad del cliente. Gracias, Diana. Juan Pablo.
Licenciada, aquí con respecto a lo que mencionó, es como lo que dijo anteriormente, de que no hay como una restricción de que el producto diga que es de 10 a 15 años, solo esas personas lo pueden consumir. Depende también de lo que han vivido las personas anteriores. Si en su época el producto está orientado y lo probaron, ya después eso se queda como una experiencia, un sabor que lo quieren seguir consumiendo. Entonces también tiene que ver con las conductas de la persona, que uno lo puede también como comprender. Y en este aspecto, como usted dijo, no hay como una restricción que diga, ah, no, porque no estás en la segmentación y no lo puedes consumir, sino que la persona lo va consumiendo por sus gustos también, gustos y preferencias, que eso es lo que también uno debe entender. El producto está orientado a cierto grupo de personas, pero también existe la oportunidad que personas que no están dentro de la segmentación lo consuman debido a la cercanía que tienen al producto, debido a que lo pueden ver, lo prueban por amigos, familiares. Entonces ahí ya se va dando como que va aumentando eso. Hasta incluso siento que también se podría dar como esto de un marketing boca en boca, que la persona que está dentro de la segmentación lo prueba y le dicen, ah, mira, fíjate que esta es bien rica, la deberías de probar. Entonces la persona la prueba y ya después se va como aumentando eso, que en la segmentación cumplió con lo que nosotros deseamos, que el objetivo de la segmentación por esta edad cumplió porque lo consumió, pero a su vez también como que lo recomendó a más personas. De ese punto lo vería yo, licenciada. Gracias, Juan Pablo. Vamos con Stephanie y después Adriana. Bueno, yo sí difiero un poquito ahí se me levantó otra vez la mano, perdón, con esta opinión y voy a poner un ejemplo que nos pasó a nosotros en donde yo trabajo. Es una inmobiliaria y hace muchísimo tiempo atrás estaba aprendiendo qué era la venta de unidades de vivienda. Entonces, esas segmentaciones y esos estudios se hacían desde 17 años, que era un poco absurdo para muchos, hasta 60 años, ¿verdad? Que son las personas que pueden comprar una propiedad. La justificación de la segmentación de 17 a 21 años era que, pues, siempre hay personas que tienen herencias prematuras y que pueden optar por comprar un bien inmueble. Sin embargo, cuando se hacían esos estudios, nadie podía comprarlo. Entonces, se sentaron o nos sentamos en ese momento y dijimos, ¿será que vale la pena realmente hacer un estudio con este tipo de personas cuando de 100 entrevistas, una entra dentro de este rango de que sí puede optar por una compra? Y entonces dijimos, no vale la pena. Entonces enfoquémonos realmente en esa segmentación que sí lo puede comprar. Y entonces esa segmentación es, bueno, yo sé que alguien puede comprar un bien inmueble a partir de los 24 años por X y Z, pues ya sea porque se vaya a casar o porque sus papás se lo vayan a comprar o yo qué sé. Entonces, en este ejemplo de la galleta chiqui, ¿hay gustos? Sí, pero esa no es la segmentación ni mi público objetivo al que yo quiero alcanzar. Entonces, por eso difiero. Gracias, Stephanie. Y cerramos con Adriana. Así vamos creando nuestro veredicto. Vamos, Adriana. Yo considero que es importante considerarlo, sí, porque la segmentación de mercado me va a ayudar a medir e identificar si va a ser un cliente potencial y si después yo voy a tener que crear alguna estrategia para ese público objetivo, por ejemplo. Pero si yo no lo considero y no lo mido y no lo evalúo, no voy a saberlo. Entonces, para mí sí es importante tener un rango. Obviamente sí considerar la naturaleza del producto, pero si, digamos, hay una posibilidad o existe una duda de si va a ser en algún momento mi público objetivo, entonces sí debería considerarlo en la segmentación para poder medirlo y después ya definir si vale la pena hacer algún esfuerzo, alguna estrategia de marketing puntual para ese nicho de mercado o para ese público, ¿verdad? No sé si me expliqué bien, pero para mí sí les entendí. Sí les entendí a todos. Miren, punto 1, me encanta que podamos discutir con diferentes puntos de vista y todos son bienvenidos, todos son aceptados y todos son analizados y todos son válidos, ¿sí? Eso me encanta porque eso ayuda a reforzar que nosotros pues de verdad vamos entendiendo y vamos aplicando lo que vamos viendo.
Entonces, regresando a mi pregunta de la abuelita y regresando a mi pregunta la pregunta era 1, 0 a 60. La pregunta 2, la abuelita, ¿sí la incluimos o no la incluimos? ¿O sí se puede o no se puede? Y cada quien pues dio su punto de vista. Pero yo lo que quiero es de que al final, les voy a dar otros ejemplos, pero al final todos tengamos la misma conclusión y todos tengamos el mismo pensamiento, pero sobre todo que todos estemos convencidos de por qué de las cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con el caso del rango de edad, pues ya vimos que el ser humano tiene diferentes etapas, diferentes formas de pensar, de comunicarse durante toda su vida, que siempre varían según la edad que tenga. Entonces nosotros tenemos que trabajar una múltiple segmentación, es decir, no podemos tener una única con un único producto, porque el anuncio lo hago para el de 60 o lo hago con colores para llamar la atención del niño o lo hago económico para el adulto o cómo hago el anuncio o cómo les comunico la información. Pues ahí está el primer problema de poder hacer un rango tan amplio, ¿sí? No estoy diciendo que una empresa no pueda atender a grupos objetivos con rangos amplios, sino que estoy diciendo que una empresa para poder hacerlo tiene que tener más de un segmento, más de un producto y más de un tipo de comunicación o de anuncio, ¿sí? Esa es la primera parte que quiero que quede clara. ¿Está clara? ¿Sí sabemos por qué y estamos de acuerdo? ¿O hay alguien que no esté de acuerdo y que queramos debatir con el tema de los rangos amplios de edad? Sin pena. Sí, aquí en confianza lo pueden decir, lo pueden hablar y vamos analizando. Lo que yo quiero es que todos estemos convencidos porque a la mera hora cuando hacemos el examen o cuando hacemos el ejercicio, ¿quedó claro? Sí. Y cuando miro el examen, de 0 a 80 años. Entonces yo digo, no, ¿qué pasó aquí? Sí, va. Ese es el primer punto. Ahora vamos a aclarar el punto de la chiqui con la abuelita, ¿sí? Y se los voy a plantear al revés. ¿Ustedes creen que como empresa de galletas chiqui, yo le voy a negar a esa abuelita que me compre? ¿O yo voy a tener la capacidad como empresa de saber quién compra y quién no a ese detalle? Nunca lo Yo voy a considero saber. que no. Exactamente, yo creo que no. No voy a tener ni ese alcance, ni ese detalle, y definitivamente yo no puedo estar en cada punto de venta si la chiqui se vende en cada tiendita de barrio, en cada gasolinera, en cada supermercado, en cada depósito mayorista, en cada esquina, alumnos que venden en las tienditas, o sea, en colegios, en todos lados. Si se vende en todos lados, yo no puedo tener a una persona que sea mis ojos y que diga, señora, usted no puede comprar esta galleta porque usted no está en mi segmento, ¿sí? No tengo esa capacidad. O sea, tenemos que entender que yo no puedo delimitarle a alguien que compre mi producto, ¿sí? Ese es lo primero que yo tengo que entender. Lo segundo es que yo tengo también que entender que este es un producto que hoy en día pues me confunde un poco porque ya se han actualizado, cambiaron su imagen y es un producto no tan de niños, pero tampoco es para personas tan adultas. Es un poco más juvenil, es un producto que ya vemos que hay capuchino, que hay de menta, que hay con manía, que hay con banano, que hay una versión variada de opciones que creo que este tipo de sabores va a un público un poquito más grande que los niños, pero su enfoque son entre niños y jóvenes, ¿sí? Pero ese es su segmento principal. A ellos están lanzando las estrategias, a ellos le están lanzando la comunicación, pensando en ellos, están haciendo los sabores, las innovaciones, los diseños, las herramientas, las giras a colegios, todo está trabajado y pensado en los niños,
en los jóvenes, ¿sí? Pero eso no limita que alguien más fuera de este grupo consuma mi producto. No es mi principal mercado, no me afecta. Si alguien fuera de este segmento me compra, enhorabuena, es una ganancia para la empresa, pero yo no lo tomo en cuenta dentro de mi segmentación o dentro de mi estrategia, porque entonces estoy haciendo todo lo contrario a el objetivo del tema del día de hoy. El objetivo del tema de hoy es segmentar por grupos homogéneos, ¿sí? Grupos similares, grupos con características, necesidades, cualidades que son similares y que vamos a poder atender por medio de una estrategia de producto, precio, plaza, promoción de una manera uniforme, ¿sí? Que si de repente le llamó la atención a la abuelita, venga, se compra, consume, yo no la estoy limitando, usted es bienvenida, enhorabuena, pero yo no estoy haciendo mis anuncios para que le gusten a usted, yo no estoy haciendo los sabores para que le gusten a usted, yo estoy enfocándome a este segmento, pero yo no la estoy limitando a que me compre. Igual pasa con muchas otras marcas, ¿sí? Y lo que me mencionaba Stephanie me gustó mucho porque ella tiene razón. Ser realmente, pues, certeros en enfocarnos, ahí sí que como dicen, en el grosso y no en la excepción, ¿sí? Excepciones siempre van a haber, pero generalmente, pues, no debería de ser la mayoría, ¿sí? Entonces es algo que nosotros tenemos que entender, que el punto principal de este tema es poder agrupar en conjuntos pequeños por características similares a personas, ¿sí? Aquí no es inclusión, incluir más y agrandar más el pastel y agrandar más el conjunto. Aquí es todo lo contrario. Mientras más reducido, más específico, yo puedo entenderlo mejor, yo puedo crear nuevos sabores, yo puedo hacer una comunicación que sé que el niño me va a entender. No sé si ustedes en algún momento vieron en redes sociales, yo vi un video, me llamó mucho la atención, donde hacían un video divertido donde decía que ya sabes que te llegó la edad cuando hay un concurso de disfraces y todos los niños llegan disfrazados de electrodomésticos. Entonces la gente de nuestra generación no lo entendió porque no sabía que hay un videojuego. Yo investigando después me di cuenta, hay un videojuego donde son electrodomésticos y creo que salen de un excusado y que era lo que estaban los niños, estaba de moda y era lo que les gustaba a los niños, ¿sí? No lo vamos a entender porque no estamos en esa línea, no es nuestra prioridad, no estamos en esa mentalidad o con esos gustos. Entonces tenemos que tener una visión más amplia de saber de que no todo va a ser como nosotros lo estamos considerando o ampliar esa segmentación, sino que al contrario, poder enfocarnos en cada característica y en cada situación que va a ser individual, única y distintiva. Y el objetivo es nosotros tener esta herramienta para poder trabajar nuestras estrategias de mercadeo, nuestro plan de mercadeo, nuestro plan de publicidad, de promoción, de una manera más acertada. Mientras más fino sea el trabajo, mejores van a ser los resultados. ¿Sí? Pregunto. Pregunta uno, perdón. ¿Estamos claros? Y la otra es, ¿estamos de acuerdo o tenemos dudas? De mi parte, sí, licenciada, estoy claro. Gracias. Está claro, licenciado. Perfecto. Entonces, otra pregunta. ¿Qué creen que voy a hacer yo cuando yo mire en el examen que me ponen de 0 a 80 años? Nos lo va a Con poner el cero. Un gran cero. Me la va a Sobre colocar aviso, como mal. sobre aviso no hay engaño. Que conste sobre aviso. Pone, no te hay lo engaño. dije, nos pone. Ok. Bueno. Luego tenemos el siguiente elemento o la siguiente subdivisión y estamos hablando de sexo. Aquí es un poco más sencillo. Si nuestro producto está enfocado
al sexo masculino o al sexo femenino. En la mayoría de los casos, pues podría ser indistinto, porque puede ser que mi producto no tenga nada que ver con el sexo, es decir, se puede tomar una gaseosa un hombre o una mujer, o lo puedo delimitar, ¿no? Los dos quieren saciar su necesidad de sed, de algo dulce, de algo ácido, de algo refrescante, pues sí, los dos tienen la necesidad de saciar este gusto. Pero, por ejemplo, hay productos que sí aplica esta segmentación. Por ejemplo, una toalla femenina va dirigida específicamente al sexo femenino y también, por otra parte, podríamos hablar de, por ejemplo, una rasuradora Gillette que va dirigido específicamente al sexo masculino. Entonces, para ambos casos, la comunicación, las estrategias, los mensajes y todo ya lleva una clasificación fuerte en cuanto a hombres y mujeres, ¿sí? Porque no hay de dónde, no hay de otra. Que si una mujer puede utilizar una rasuradora Gillette, sí, lo puede hacer. Que, por ejemplo, no sé, me voy a inventar que algún hombre tiene una hemorragia, algo, utiliza una toalla sanitaria para cubrirse la hemorragia, también lo puede hacer, pero no quiere decir de que por esa excepción, ahora yo tengo que incluir en mis anuncios a los hombres, en el caso de toallas femeninas, o a las mujeres, en el caso de rasuradoras Gillette. Son excepciones o situaciones que se pueden dar y como les mencionaba, la empresa no puede delimitar, mire, no, usted no es mi segmento, o usted no me compre, o yo no le vendo a usted porque no forma parte de mi grupo objetivo, no, sino que eso es pues algo adicional. Que si de repente yo hago un estudio de mercado y me doy cuenta de que hay un grupo grande, fuerte, que podría crecer de personas de otra edad que están consumiendo mis productos, entonces ahí hay una oportunidad. Entonces yo tengo que analizar, tengo que entender bien qué es lo que les gusta de mis productos, porque no está enfocado a ellos y tal vez conviene agregarlos o crearles un producto más aterrizado a lo que ellos necesitan. Pues eso ya lo vamos viendo conforme pasa el tiempo y vamos analizando cómo se comporta el mercado. ¿Sí? ¿Claro? ¿Se está acá? Sí, licenciada. Sí. Okay. Vamos con tamaño de la familia. De 1 a 2 miembros, de 3 a 4, de más de 5. Es decir, puede ser vivo solita, es decir, soy solo yo. Ya pues familia no me queda nadie, ya solo yo pues vivo, velo por mí misma. Una pareja, ¿sí? Un esposo, una esposa, viven solos y no tienen a nadie más. Ya hay un hijo, hay 2 hijos, hay 3 hijos, hay 4, hay 5. Esa es una característica cultural guatemalteca, que los grupos familiares o el tamaño de la familia generalmente pues suele ser más amplia. Obviamente pues eso lo vemos más en algunos casos en el interior del país, pero también por los cambios económicos, culturales y demás, también hay una tendencia en la baja en las nuevas generaciones. Ya solo se está teniendo 1, 2 o máximo 3 hijos. Cuando hablamos con nuestros abuelitos y demás familia, pues ellos venían de familias de 5, 10, 15 hermanos, hijos y demás. Entonces, también es algo que nosotros debemos de considerar. ¿Por qué es importante este tipo de clasificación en el tamaño de la familia? ¿Podría ser por el rendimiento del producto? Ok, por el rendimiento del producto. Stephanie. Depende mucho cuál sea el producto, porque si yo estoy enfocando un producto donde va a ser un parque de diversiones, quiero entender
si realmente la mayoría de personas tiene hijos dentro de mi segmento, o el ejemplo que vi anterior, si yo me dedico y soy un inmobiliario, quiero saber qué tipo de unidades tengo que diseñar para mi público objetivo. Muy bien. Andy. Qué buenos ejemplos, la verdad los felicito. Y tienen toda la razón. Va a depender, o sea, el tamaño de la familia también delimita mi comportamiento. No es lo mismo que yo ande soltero y que solo vele por mí y por mis cosas, a que yo ya tenga que considerar una pareja, ya tenga que considerar un niño, 2 niños. Sí depende mucho el tipo de producto, si afecta o no afecta, ¿sí? Si estoy enfocado a un segmento donde sí me interesa que mi grupo objetivo sea familiar o que mi grupo objetivo sea una pareja sin hijos o que sea una persona soltera. Va a depender el tipo de producto y tienen toda la razón, ¿sí? Y eso también no solo va a delimitar mi comportamiento, va a delimitar también la posibilidad económica que yo me dé. No es lo mismo comprar un súper, como dirían, un súper solo para mí, a comprar un súper que rinda para 5 personas, ¿sí? Entonces ahí yo ya estoy ajustando mi presupuesto, viendo marcas, descuentos, promociones, haciendo todo lo posible para que con menos yo pueda cubrir a más personas, ¿sí? Entonces es ir analizando en qué sí aplica o qué sí me afecta el tamaño de la familia. Puede ser que me digan, no, mira, a mí me es indistinto el tamaño de la familia, ¿sí? Vamos a hacer la pausa acá y creo que ya les había dicho la premiación, si no estoy mal. Luego de la premiación nos vamos a conectar para poder tener la sinergia. Nosotros vamos a ir con la licenciada Flor, vamos a exponer y ella en respuesta en ese mismo periodo también nos va a exponer a nosotros su clase, su grupo, ¿sí? Después de la premiación, que son 15 minutos, nos conectamos y arrancamos con el intercambio y la sinergia. Ese día, por favor, necesito que cumplan con asistencia, necesito a todos con cámara encendida, se tienen que tomar capturas de pantalla con todos poniendo atención, con todos con cámara encendida, ¿sí? Les pido mucho su apoyo. No es que se porten mal, pero siempre lo menciono en el comportamiento, es decir, apoyen a los compañeros, si pueden, participen, ayúdenles para que la presentación sea todo un éxito. De igual manera, cuando la otra clase está exponiendo, pues nosotros también seamos colaboradores, participemos, prestemos atención, hagamos comentarios para que esto se desarrolle de una buena manera. Lo segundo es de que les habilité una actividad. Esta tarea la deben de realizar el próximo día de clases para que la puedan trabajar en grupos y es relacionada al tema número 2, el tema que vimos acerca de la planeación. Creo que solo esos comentarios tengo. No sé si alguien quiere agregar algo, tiene una duda, consulta sobre algo en específico y si no, pues entonces pasamos a la asistencia. Solo nosotros teníamos unas consultas